Gung-ho. Una palabra sencilla, ¿verdad? Pero ¿y si os dijera que ahí se esconde el secreto para transformar a un equipo apático en una fuerza imparable? Y que ese secreto nos lo enseñan, fijaos qué curioso, una ardilla, un castor y un ganso. Vamos a desgranar esta idea. A ver, a priori suena un poco raro, ¿no? ¿Qué tienen que ver los animales con la gestión de equipos de alto rendimiento? Pues aunque parezca mentira, la respuesta es sorprendentemente potente. Y todo esto arranca en un sitio que no te esperarías, en el peor de los escenarios. Imaginad una fábrica a punto de quebrar, la peor de 32, un lugar donde la gente ya casi había tirado la toalla. Es justo ahí, en ese ambiente de desesperación, donde una filosofía llamada Gung-ho lo cambió absolutamente todo. Vale, pues vamos a empezar por el principio, el desafío. Nos metemos de lleno en esa fábrica que, como os decía, estaba prácticamente con soporte vital. Aquí es donde entra en juego Peggy Sinclair, la nueva directora. Se encuentra con un panorama desolador. Pero, de repente, en medio de todo ese caos, ve una luz. Hay un departamento, el de acabado, que funciona como un reloj suizo. ¿Y cuál es el secreto? Pues un líder carismático llamado Andy Longclaw. Y su extraña filosofía, el gungo. Claro, Peggy, alucinada, le pregunta a Andy cómo demonios lo hace. Y la respuesta de Andy es súper simple, casi desconcertante. Gung-ho. Pero ojo, no se refería a tener entusiasmo y ya está. No. Era todo un sistema de trabajo, una forma de ver las cosas que le había enseñado su abuelo, y que estaba basada ni más ni menos que en la sabiduría de la naturaleza. Y aquí es donde Peggy empieza su viaje de aprendizaje. Lo primero que tiene que entender, la base de todo, es el espíritu de la ardilla. Pensemos un momento. ¿Por qué una ardilla trabaja sin parar? ¿De verdad lo hace por apilar bellotas? No. Lo hace porque su trabajo tiene un sentido mucho más grande. De él depende la supervivencia del bosque entero. Pues con las personas pasa exactamente lo mismo. Necesitamos sentir que lo que hacemos vale la pena, que tiene un propósito que va más allá de la tarea del día a día. Y para despertar este espíritu, Andy le explica que hay 3 pasos clave. Primero, la gente tiene que ver la importancia real de su trabajo, cómo ayuda a otros. Segundo, todo el mundo tiene que tener un objetivo común, claro, y remar en la misma dirección. Y por último, los valores no pueden ser solo un póster en la pared, tienen que ser la brújula que guíe cada decisión, cada día. El abuelo de Andy lo resumía en una frase casi poética, como veis. Decía que este espíritu es lo que conecta el trabajo de cada uno con un plan mucho más grande. La idea es superpotente. No estás solo fabricando piezas, estás montando el sistema de frenos para la bici de un niño. El enfoque, el porqué, lo cambia absolutamente todo. Vale, ya tenemos el propósito, el equipo sabe por qué trabaja, pero ahora necesitan tener el control. Y aquí es donde entra el segundo secreto, el estilo del castor. ¿Quién manda en una colonia de castores cuando construyen una presa? Pues nadie y todos a la vez. Cada castor sabe cuál es el objetivo, que es construir la presa, pero cada uno decide cómo va a poner su granito de arena. Y esta es la clave. La dirección define el qué, o sea, el campo de juego, pero son los jugadores los que deciden el cómo se juega el partido. El cambio con la gestión tradicional es brutal. Pasamos del «esto se hace a mi manera y punto» al «este es el objetivo, confío en que encuentres la mejor forma de llegar». Los jefes dejan de estar encima microgestionando para simplemente definir el terreno de juego y salirse de él. Y la información, que antes era poder para unos pocos, se convierte en una herramienta abierta para todos. Claro, para que esto no sea un caos, los líderes tienen que hacer su parte, definir muy bien ese territorio con metas y valores claros. Y una vez dentro, hay 2 cosas que son sagradas: escuchar y respetar lo que piensa y siente cada persona, y segundo, buscar ese punto justo de equilibrio. El trabajo tiene que ser un reto, que te estire, pero que nunca te rompa. Ya tenemos el propósito de la ardilla y el control del castor. ¿Qué nos falta? Pues la gasolina, la energía para que el motor no se pare. Y ese es el tercer y último secreto, el don del ganso. ¿Habéis escuchado alguna vez a una bandada de gansos volando? Hacen un ruido tremendo, pero esos graznidos no son para quejarse, son gritos de ánimo. Se van animando unos a otros durante esos viajes larguísimos. Pues de eso va el don del ganso. Es el motor, el combustible que impulsa a todo el equipo. Y Andy, para que Peggy no lo olvidara, le da una fórmula genial, una especie de versión propia de la de Einstein. El entusiasmo, dice, es igual a la misión multiplicada por la suma de 2 cosas. El cash, el dinero, que es importante, claro, y las congratulations, el reconocimiento. Ojo, las 2 son igual de vitales. Pero claro, no vale cualquier tipo de felicitación. Hay que saber animar. Los ánimos que de verdad funcionan son los que salen de forma espontánea, no los que están en un calendario. Son los que reconocen a una persona concreta por algo concreto que ha hecho bien, no el típico «buen trabajo, equipo», que no le llega a nadie. La clave es, como decía Andy, pillar a la gente haciendo las cosas bien. Y lo más potente de este don, que el abuelo de Andy describía como
un regalo de Dios que nos damos unos a otros, es que no es algo que venga solo de arriba, no es solo cosa de los jefes. Todos, absolutamente todos en el equipo, pueden y deben participar. Es un regalo que va circulando y que crea una corriente de energía positiva que no se detiene. Perfecto. Pues si juntamos todas las piezas del puzzle, lo que tenemos es un sistema completísimo y muy potente. Porque estos 3 secretos no van por separado, no. Se retroalimentan constantemente. La lógica es aplastante. El espíritu de la ardilla nos da la misión, el porqué. El estilo del castor nos da el control, el cómo. Y el don del ganso nos da la energía, el combustible para no parar. Así que este es el camino para llegar a ser un equipo gunjo. Se empieza por definir un propósito compartido. Luego, se construye sobre la confianza y la autonomía. Y finalmente se alimenta todo el viaje con ánimo y reconocimiento constante. Ojo, no es magia, es un proceso. Pero como demostró aquella fábrica al borde del cierre, los resultados pueden ser espectaculares. Y ahora, la pregunta final es para la reflexión. Si pensamos en un equipo, en cualquier equipo, ¿qué suele faltar más? ¿Un propósito claro, que todos sepan para qué están ahí? ¿Quizás más autonomía y confianza para hacer su trabajo? ¿O a lo mejor simplemente nos olvidamos de animarnos y reconocernos el trabajo unos a otros? Identificar ese punto débil puede ser el primer paso para empezar un cambio al estilo gonjo.